Buenas noches, hermanos. Pastor Carlos, hermana Nancy, ¿cómo andan? Hola, ¿Todo buenas bien? noches. Todo bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. Estoy un año más vieja. Felicitaciones, qué bien. Hoy cumplís. Ayer Ayer, mira qué bien. cumplí este 5 más este 5. Supongo que el Pastor Carlos hizo tremenda fiesta. Mucha empanada o una cena especial, algo. Cierto que Algo sí, y una rica torta. bien. Pero hay un detalle que usted no sabe, los dos somos diabéticos y Ah, comí ¿en una rica serio? torta. Ah, mira. Cumplí 2 5 juntos. Qué bien, felicitaciones. Gracias. Gracias, profesor. Qué buenazo. ¿Y el Pastor Carlos cuánto tiene? 2 años, 9 meses más que yo. 2 años. Yo con mi señora también llevamos 2 años y pico Ujú. de Y diferencia. nosotros pololeamos desde que yo tenía 14 años Ah, mira. y éramos vecinos. Ah, Vivíamos en la misma calle y ¿no? estudiamos en el mismo colegio. Mira qué bien. Nos Así que conocemos. se conocían bien. Sí, y nuestros papás, mi papá trabajaba en la misma empresa que su papá. Mira, qué Y cosa. mi mamá hacía todos los días un culto familiar y nosotros invitábamos a todos los amigos con los que íbamos al colegio, jugábamos que éramos de la misma calle donde vivíamos. Éramos en total más de 30 y todos los días hacíamos culto familiar con todos ellos y él era uno de ellos. Mira qué bien. Así que no había escape, pastor. No. Estaba ahí. Y el premio al que iba todos los días a la reunión del culto, le llamábamos culto familiar, el domingo iba a la iglesia con nosotros. Ese era el premio, Mira qué bien. Sí. claro. Qué, qué Así bien. que Así no, que ya viene otras generaciones de cristianos en la familia. ¿cierto? Qué bien. Excelente. Así que hemos jugado a la pelota desde que éramos pequeños, fútbol. Qué bien. Bruno, Hola, buenas hermanos. noches. Arsenio, Buenas noches. ¿todo bien? ¿Empezamos, 900. pastor? Sí, yo creo que pues los demás van llegando, y entran a veces 2 o 5 minutos atrasados. Pero ya les pasé el host. No pasé, perdón. Pensé que lo había hecho. Estaba distraído con la conversación. Ahora sí. Ahora sí, ahora no nos va a pasar lo de la semana pasada. Vamos a, llamados hermanos. Hermano Arsenio, ¿nos podría usted dirigir en la oración para comenzar, por favor? Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial de poder, Señor, entrar en esta clase. También bendice a la profesora, al profesor, Señor, que nos estará dando estas clases, que tú puedas darle la sabiduría, la inteligencia, pueda bendecir su ministerio, Señor, su familia, Padre Santo. Y también, Señor, que nosotros en esta noche podamos aprender de la enseñanza que ellos nos va a dar, y que podamos, Señor, llevar a práctica en nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por este momento, y darnos la sabiduría y la inteligencia para poder, Señor, comprender y así, Señor, llevar a poder, Señor, enseñar a otra persona, aconsejarle también, Señor, a través de tu palabra. Y gracias por la vida de los profesores, Señor. Oro a ti agradecido en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Vamos debemos de siempre en nuestro esquema de trabajo y de reflexión, recordar las 8 preguntas que están y que hemos ido analizando.
cuáles son las circunstancias, es decir, qué está sucediendo, cuáles son tus malas reacciones ante estas circunstancias, es decir, los malos frutos, cuáles ídolos están dominando tu corazón, qué es lo que deseas, cuáles falsas creencias tienes, cuáles son las consecuencias malas que resultan de tus hechos malos o tus malos hechos. Luego la pregunta quinta, ¿cuáles son las verdades relevantes acerca de nuestro soberano Dios para ti en estas circunstancias? ¿Cuáles son los deseos y las creencias que deben controlar tu corazón? ¿Qué debes hacer en estas circunstancias? Y esto es decir, los buenos frutos. ¿Y cuáles son las buenas consecuencias de tus buenos frutos? De esta manera, el esquema que hemos estado desarrollando para buscar la respuesta ante situaciones, ante circunstancias, ante la vida, a través de la palabra. Y esto es lo que hemos llamado, o se llama el proceso de cambio bíblico. Es un cambio a través de la palabra, no es un cambio racional, humano, de entendimiento humano solamente, sino que es un tiempo de reflexión espiritual, que el Señor nos plantea en cada una de nuestras circunstancias que nos corresponde vivir. Así las cosas, un análisis del problema no es suficiente en sí mismo. Hay que ponerlo en práctica para cambiar. Tiene que haber un movimiento. No basta con decir, soy una persona que tengo problemas, soy una persona enojona, soy una persona triste, o los problemas que tengo de pérdida de un familiar o de un trabajo, etcétera. Distintas circunstancias que van aflorando en nuestra vida. Problemas en el matrimonio, en la familia, en el estudio, en el trabajo, etcétera. Pero de esta manera, nosotros vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Pero ahora el Señor también nos dice, hay que cambiar, hay que poner en práctica este cambio. Tiene que haber un movimiento. Nosotros siempre hemos dicho, por ejemplo, que es difícil darse cuenta qué es lo que nos está provocando las reacciones o los malos frutos. Pero también hemos dicho que no es suficiente con darse cuenta qué es lo que pasa, sino que además hay que cambiar. Pero nosotros por sí solos no podemos cambiar. Por eso es una consejería bíblica, porque a través del estudio de la palabra nosotros vamos pudiendo identificar y darnos cuenta a través de la obra del Espíritu Santo de qué manera Dios nos va enseñando cómo poder cambiar. Y ese cambio no lo hacemos solo. Por eso es que nosotros en la consejería usamos mucho la Biblia, para que Dios a través de su palabra vaya obrando en el corazón de los hermanos a los que le estamos haciendo la consejería y de este modo poder cambiar. Dios nos enseña qué estamos haciendo mal y cómo cambiar. En el trabajo que ustedes hicieron recientemente, estaban poniendo en práctica justamente estas 8 preguntas y también incluía cómo tener buenos frutos. Les voy a anticipar que en el trabajo de ahora va a parecerse mucho al trabajo anterior, donde también vamos a tener que poner en práctica cómo hacer estas 8 preguntas y por sobre todo cómo poner en práctica para poder nosotros entonces producir buenos frutos, no por nuestras propias fuerzas, ¿cierto? El propósito de Dios en nuestra vida es que seamos rectos, personas rectas y fructíferas espiritualmente. Podemos describir así el cambio como una transacción y una acción. Debemos de aprender en este estudio que hemos estado desarrollando, este cambio, observando la Biblia, leyéndola, reflexionando en torno a ella. Recordemos que esta es teología práctica. No estamos hablando de un tema que sea lejano a la palabra. En Cristo. Debemos de aprender en el Señor. Hay 2 problemas en consejería. Primero, el arrepentimiento y el compromiso. Llegar a ese punto es un tema de bastante reflexión. Y también, ¿cuál es el buen fruto? De establecer qué es el Señor de nosotros. Para eso, no somos nosotros, sino que debemos de enfocarnos a través de la palabra, que el Señor que nos vaya haciendo reflexionar a nosotros, primeramente, y también a la persona que llegue a buscar consejería o apoyo en el trabajo, en la iglesia. Esto se puede dar en muchas circunstancias.
un trabajo específico de consejería bíblica en las iglesias, en ministerios como, por ejemplo, el pastoral, diaconado, en distintas etapas, o consejero de jóvenes, de hermanos, o sea, en distintos momentos, esta materia nos va a ir hablando el Señor cómo nosotros tenemos que reflexionar bíblicamente frente a las dificultades. Así, estos problemas que estamos mencionando de consejería, es buscar el arrepentimiento, cuesta llegar a él, porque pensemos, un ejemplo en una cebolla. Eh, una cebolla, ¿cómo es? Algo muy simple. Tú tienes una cáscara que la refuerza, pero poco a poco tú le vas sacando las distintas capas hasta llegar hasta el corazón de ella. Pero no es fácil. Primero hay que cortar, hay que ir separando, y las personas nos cuesta llegar a ese fondo, de entender cuál es la razón y por qué debemos de arrepentirnos, y luego de ello volver a construir. Dios el Señor no es un tirano. Dios ama a sus hijos. No es la tiranía de Dios, o que Dios piense, se guste en el dolor, sino que entender por qué se van produciendo las cosas, por qué yo tengo que arrepentirme y asumir un compromiso frente a Dios primeramente, porque todo es para el honor y la honra y gloria de Dios. Hay que recordar que cuando uno se arrepiente, en primer lugar, reconoce cuál es su pecado. Y aquí no culpamos a las circunstancias, sino que reconocemos cuál es nuestro pecado. No nos justificamos a nosotros mismos, no culpamos a las circunstancias de lo que está pasando, sino que nosotros reconocemos cuál es nuestro pecado. Y cuando nos arrepentimos, nosotros damos muestras de que estamos dando la espalda a nuestro pecado para poder dar un buen fruto. Entonces, arrepentirse implica reconocer el pecado, no justificarnos a nosotros mismos, no echar la culpa o culpabilizar las circunstancias, y después implica también dar la espalda al pecado, un compromiso. ¿Para qué? Para poder entonces seguir lo que Dios quiere, que demos buenos frutos, un arrepentimiento, cambio de conducta, para tener entonces un buen fruto. Recordemos eh, del hijo pródigo, muchos la conocemos acá en Chile como la parábola del hijo pródigo. No sé si usted allá en Paraguay, en Uruguay, Argentina, como la han escuchado. Hay un desafío que quiero proponerles, está fuera de tema. Piensen en el padre pródigo. El padre es el pródigo significa no solamente derrochador, sino generoso, amplio, vasto de amor hacia su hijo. No enfocado en las riquezas, no enfocado en las cosas materiales, sino que cuando el hijo se arrepiente, vuelve a donde el padre, pensando en muchas cosas que le iba a decir, pero el padre cuando lo ve es el que corre a abrazarlo. No le importó el olor, no le importó la suciedad, lo que le importaba al padre era su hijo, era el que su hijo hubiera vuelto. Esa hermosa parábola nos habla, como Nancita ha señalado, del dar vuelta a la espalda al pecado, volver donde el Padre en arrepentimiento y con confianza de que Él va a seguir cumpliendo la voluntad ahora del Padre, y asumiendo, como se ha dicho también, el compromiso de no volver a pecar. Vete y no peques más, nos dice el Señor, nuestros pecados, y nos llama y nos demanda de nosotros también el que no pequemos, no volvamos a pecar. Así, el arrepentimiento completo incluye un movimiento hacia Dios y los frutos del arrepentimiento hacia otras personas. Hay una relación vertical y una relación horizontal. Es hacia Dios la relación del arrepentimiento, para la honra y la gloria de Dios primeramente. Y los frutos del arrepentimiento es a quienes hemos ofendido. Muchas veces a veces es fácil determinar a quién hemos ofendido, pero otras veces más complejo. Pero el arrepentimiento completo es espiritual y incluye esa doble mirada hacia Dios y hacia las otras personas.
Por ejemplo, nosotros cuando tenemos hijos pequeños y a veces ellos no nos obedecen, la tendencia es a gritarlo, ¿cierto? A gritar para que a través del grito nos obedezcan. Pero ese no es un fruto del espíritu, gritar. Y cuando uno se arrepiente, no basta con no gritarles, porque uno se arrepiente hacia Dios, ¿cierto? Porque estamos ofendiendo a Dios a tener esa actitud con nuestros hijos. Estamos pecando, pero no basta con reconocer que estamos pecando y no basta con decir no le grito más, porque ahora tiene que haber una respuesta diferente al grito. Y esa respuesta diferente sería ese movimiento que nosotros diríamos que sería como un fruto hacia otras personas. Ya no les vamos a gritar. El buen fruto no es no hacer un mal fruto. El buen fruto es que haya una acción que sea verdaderamente un buen fruto. Y en este caso sería tratarlos bien, tratarlos con amor, hablar, decir lo que pasa, pero con amor y no con gritos. De cómo sería un fruto hacia las personas y cómo sería un arrepentimiento completo hacia Dios. Claro, efectivamente, en ese sentido, la palabra de Santiago cuídala, no es una actitud soberbia, sino de mucha humildad que necesitamos cada vez más del Señor en nuestras vidas. Por eso hay una disposición del creyente, del Hijo de Dios, a mirar al Señor y a este entendimiento del arrepentimiento pleno, de, de saber que estamos conscientes y de ser conscientes de que necesitamos de Dios, que necesitamos del Señor, que necesitamos de su palabra. Y en este sentido, vamos a ver que la consejería bíblica se quiere darnos estas dos cosas, la introspección y la actividad. Introspección es una palabra que la usamos siempre y bueno, está hablando de que intro es hacia nosotros mismos, inspección es como inspeccionar, mirar, analizar. Entonces la introspección sería como una acción propia de autorreflexión para mirarnos hacia nosotros mismos. ¿Y por qué aquí habla de mórbida? Está hablando de que muchas veces nosotros con nuestra mirada hacia nosotros mismos, con nuestro análisis, lo que sucede es más bien una crítica destructiva a lo que estamos haciendo, pensando, sintiendo o viviendo, pero queda ahí como un punto final. Es una crítica hacia uno mismo, a veces una crítica bastante ácida y áspera, pero no con un énfasis en el arrepentimiento, no con un énfasis en mirar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino que solamente para una crítica. Y yo siempre digo para una autodevastación, no queda devastado después de esa acción y queda como la gran acción final de haber mirado lo que estamos haciendo. Y en realidad la idea no es y no es mirar con una crítica ácida lo que nosotros estamos mirando, pero con nuestros ojos humanos, sino que nuestra introspección no debe ser a través de nuestra propia mirada o de lo que nuestra cultura nos dice o lo que nuestros modelos sociales nos han inculcado, sino que nosotros nos debemos mirar a través de lo que dicen las escrituras. Y de hecho la siguiente tarea que vamos a hacer, también vamos a tener una introspección, por decirlo de alguna manera, pero nos vamos a mirar a través de lo que Dios nos pide, nos dice y nos enseña, leyendo versículos de la Biblia, que a través de esos versículos van a ser nuestro punto de partida para entonces mirar lo que estamos haciendo y poder analizar y ver qué es lo que pide Dios, qué es lo que nos demanda Dios y cómo nosotros debemos comportarnos. Pero la sociedad siempre nos dice que nos debemos mirar, pero con parámetros humanos, parámetros sociales y culturales, entregándonos modelos que no tienen nada que ver con Dios. Y nosotros sí muchas veces lo hemos hecho y hemos pensado a través de esos modelos porque es lo que tenemos a la mano y es porque también miramos que las otras personas lo hacen así. Pero la consejería bíblica no nos apunta a eso, no nos enseña eso, sino que nos dice que sí debemos mirarnos, pero solamente a través de la escritura. Y esa introspección no es destructiva, no es mórbida, sino que es para glorificar a Dios, para poder ser más de lo que Cristo quiere para nuestras vidas en el proceso de santificación.
Y el activismo sin reflexión es yo digo, otra opción que nosotros podemos tener y podemos caer, yo digo, en redes así como que quedamos atrapados a esas circunstancias. Activismo significa que hacemos cosas para poder salir de la situación en la que nos encontramos, del problema, de la situación que nos afecta, de la circunstancia, no de nuestro corazón. Y ese activismo sin reflexión implica que nosotros empezamos a buscar soluciones, y empezamos a inventar soluciones y a cranear opciones para salir de donde estamos o del problema que tenemos o del conflicto en el que estamos envueltos. ¿Y por qué hablo de sin reflexión? Porque nosotros hemos visto muchas técnicas de resolución de conflictos. Y el ejemplo más típico es, por ejemplo, la lluvia de ideas. No sé si ustedes han escuchado ese término o si existe en la misma término en los países de ustedes. Acá en Chile se habla de lluvia de ideas como opciones para solucionar conflictos. Entonces, el eslogan es, este es el problema que hay y vamos a pensar de qué manera podemos solucionar ese problema. Pero la solución es, diga lo que a usted se le ocurra, lo que piense, soluciones que puedan ser viables o inviables, soluciones prácticas o muy complejas, dígalas todas. Y después empecemos a intentar con las que usted cree que son las más adecuadas hasta que por ensayo y error podamos entonces lograr solucionar el problema. Y eso sería activismo sin reflexión, porque empezamos a buscar en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, lo que podemos implementar como solución al problema. Y en realidad eso está muy alejado de lo que nosotros como consejeros bíblicos o como hijos de Dios debemos hacer. No tiene relación con un hijo de Dios o con un cristiano, pero sí muchas veces lo hemos visto. Cuando, bueno, he trabajado haciendo clases en la universidad y en colegios, y una de las técnicas que uno enseña como teoría de libro es esa misma, análisis de solución de problemas. Y uno de ellos es lluvia de ideas. Pero nosotros sabemos que esa no es una opción bíblica y no es una opción que nosotros debemos intentarla en nuestras vidas ni con nuestros aconsejados. Debemos de mirar que frente a a la introspección, buscamos una autoexaminación guiada por la palabra, por la Biblia, tal como expresado en una cita, pero que resulta en mirar a Dios en amor y en fe, y hacia el prójimo en amor y nueva obediencia, entendiendo esta doble relación vertical y horizontal que hemos estado hablando. El verdadero arrepentimiento en el Señor es saber que hemos ofendido a Dios, es tener conciencia que y tener clara conciencia que cuando pecamos ofendemos a Dios primeramente, y no como un mero discurso, sino como una realidad en nuestras vidas. La sociedad, cuando se ve enfrentada al arrepentimiento o se ve enfrentada al- al- a los problemas, coloca el acento en el yo, en el hombre, en la persona. Y cuando viene el problema, miramos en qué medida me han ofendido, en qué medida mi yo ha sido dañado, en qué medida yo estoy dolido, y colocamos la primera persona del singular en primer lugar de las cosas. La Biblia nos enseña que tenemos que mirar primeramente a Dios, en amor, en fe. Debemos de amar y ser obedientes al mandato. Pero nosotros podemos ver que, por ejemplo, muchas personas hacen este estilo de introspección y dicen, bueno, tengo problema con mi hijo adolescente porque no me obedece, está encerrado en el dormitorio, no cumple con sus deberes escolares, está sin respeto, está desanimado, no hace lo que tiene que hacer. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la causa? Ah, lo que pasa es que es adolescente y los adolescentes son así, se ponen rebeldes, les gusta estar más bien encerrados en su pieza, los adolescentes no les gusta participar en las actividades familiares. Bueno, es normal que el adolescente no quiera asistir a la iglesia porque se aburre, porque lo encuentra fome. Entonces empezamos a encontrar causas humanas a la dificultad. Y después decimos, bueno, a mí nadie me enseñó a ser padre, no tenemos escuela para padres. Entonces la otra causa es que uno cuando es padre empieza a trabajar solo, sin asesoría de nadie. Entonces uno finalmente hizo lo que pudo
y ahí ponemos entonces causas humanas a el problema que nosotros estamos viviendo. Y nosotros lo vamos a ver mucho eso, que las circunstancias, los ídolos del corazón, son las excusas para poder entender qué es lo que nos ha pasado. Y esa sería una introspección equivocada. Y nosotros, como consejeros bíblicos, buscamos justamente la guía bíblica para mirar a través de lo que Dios nos enseña, de cómo nosotros podemos entender cuáles son nuestros ídolos, cuáles son nuestros pecados, y de qué manera Dios nos enseña a amar al prójimo y a obedecer. En Santiago, capítulo 1, la palabra siguiente. En estos tiempos, cuando se hacen pruebas. Esta es la versión que leí yo del año 60, Reina Valera, pero esta nueva versión, esta es una versión de la NTV, la nueva versión de la NBI. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Extraño eso, ¿no? Ver esto es extraño para el mundo. Como cuando tengo problemas es un tiempo para alegrarme, no es un tiempo de gozo. Normalmente es un tiempo para estar deprimido, para estar sufriendo, para caer en una depresión, eh, o culpar a otros, como Lancita señalaba, o buscar respuestas en otras circunstancias, pero acá me dice la palabra, nos enfoca o nos enfoca en decirnos, es un tiempo para alegrarse mucho, para tomarlo no con una alegría pasajera, sino dice con sumo gozo. Y sabemos que el gozo es un fruto del Espíritu. Sumo es profundo, es lo más, es algo muy grande que está llegando, está diciendo como una bendición en el fondo. Tómalo y entiéndelo. Con esto estaríais en diversas pruebas. Cuando tengas que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Mm? Claro, estamos aquí viendo lo que ocurrió con Job. Este resumen del libro de Job es un resumen mejor sintetizado, no pudiera existir. Vamos a hacer un repaso. Sí. Cuando Job pasó todas las pruebas, él finalmente, como conclusión, dice que él pasó por todas esas pruebas entendiendo que Job había sido considerado un hombre justo, temeroso de Dios, pero al finalizar por todas las pruebas, él sí pudo decir que estuvo con Dios, conoció a Dios de una manera distinta. Pastor Carlos, estamos sin su audio, no te escuchamos. Ya, perdón, está leyendo el pasaje de Job que Nancita había mencionado. Oye, te ruego y hablaré. Refiriéndose a Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y agrega, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es un entendimiento pleno de ver la gloria de Dios, entender la voluntad de Dios frente a las circunstancias del hombre. Vamos a, vamos a, hemos estado viendo en este sentido las circunstancias que nos rodean, como un breve repaso. También vimos que eh, donde hay celo y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Obras perversas son malos frutos. También, y vimos como en el cuadro de las preguntas, vimos las circunstancias, el calor, ¿se acuerdan ustedes de Jeremías 17, versículo del 5 al 10? Las circunstancias que nos rodean.
hay malas reacciones, malas reacciones frente a las circunstancias. Y esto se refiere a que, ¿cuál es el ídolo? A pensar cuál es los malos. Estamos sin audio tuyo, pastor. Lo moví justo. Los deseos del corazón resultan en conflicto, nos dice Santiago 4 del 1 al 3. Lo que controla el corazón controla a la persona. Entonces, volviendo a nuestro esquema, circunstancias, malas reacciones. Y de ello, estamos viendo los ídolos del corazón. Volvemos, circunstancias, malas reacciones, ídolos del corazón. Aquí falta una flechita que vamos a ver ahora, que la vamos a explicar. Hay un proceso de transformación, que es este. Es lo que estamos haciendo, estudiando en este tiempo. Circunstancias, malas reacciones, ídolos del corazón, consecuencias. Siempre hay consecuencias. No podemos pretender que no haya consecuencias de nuestra vida, de nuestros actos. Pero ahora vamos a entrar a lo que llamamos la transformación del corazón. De este corazón con signo negativo a este corazón con signo positivo. Lucas, capítulo 15, versículo 17, refiriéndose al hijo pródigo, cuando estaba con los cerdos alimentándolos, dice, por fin recapacitó. Y recapacitar significa como despertar, salir de su locura. La parábola volviendo en sí, dice la versión del año 60, volviendo en sí, vale decir, ya no eran los cerdos, ya no era la comida de los cerdos, sino que ahora dice, por fin recapacitó, volvió en sí, como que despertó. Esa frase la usamos mucho cuando las personas están desmayadas. ¿Sí o no? ¿No han escuchado esa frase? Ay, volvió en sí. Está desmayado y de repente se desmayó, pero ya volvió en sí y descansamos cuando alguien dice volvió en sí. Tomó conciencia, entendió cuál era la situación que le estaba viviendo. Dios evidentemente llevó a este joven a esa condición. Y él entendió y volvió en sí, tuvo entendimiento, recapacitó de lo que estaba viviendo. Y eso significa asumir la responsabilidad. Asumir mi responsabilidad frente a quien soy y mis pecados. No podemos pretender que no haya una consecuencia de mis pecados. No podemos dejar de ver este entendimiento a las malas reacciones, porque aquí está el ídolo, aquí ya nos estamos reconociendo. Cuando el hijo pródigo está viviendo aquí con el calor, recuerdan ustedes cuando en Jeremías nos dice vendrá el calor y no dará fruto, es precisamente esto. El calor es cuando está la dificultad, está la prueba. No es un premio que Dios le está dando al hijo pródigo, sino que es el reconocimiento de Dios para enseñarnos cuáles son las consecuencias de nuestros malos actos y mostrarnos cómo Él va obrando en el corazón del hombre, en el corazón del hijo. Hay malas reacciones. El hijo, este mal corazón, recordemos la palabra, despilfarró su dinero en comida, en amigos, en juegos, en mujeres, la pasó muy bien a los ojos del hombre, a los ojos del mundo. Disfrutó de ese tiempo. Pero cuando ya vino la pobreza, desaparecieron los amigos, desaparecieron las mujeres, desaparecieron los vestidos, la comida, y tuvo que trabajar. Y en los cerdos, dice la palabra en el que estamos viendo, recapacitó, volvió en sí, despertó. Y aquí es el proceso de transformación. Es Dios el que va obrando en ese proceso de transformación. Asumir quién soy, que soy un pecador, que fallo a menudo, que peco a menudo, de palabra, de omisión, reconocer mis pecados. Es un
un paso importante, no para que nosotros digamos, oh, que desdichado que soy, sino que vemos que podemos trasladar, y en fe, podemos trasladar el peso del pecado. El ejemplo está en la cruz. El Señor Jesucristo toma nuestra cruz. Recordemos en Colosenses que la palabra nos dice que el Señor colgó en el madero de la cruz la condena que había contra nuestra, y la colgó en el madero y la hizo pública para mostrar que ya no estábamos condenados, sino que la condena nos absorbe, no, somos absueltos de la condena. Y también vemos el ejemplo de este padre pródigo que corre al encuentro del hijo. Y para ello el Señor nos dice que debemos de confesar nuestros pecados, confesar quién soy, arrepentirme, entregarle a Dios mis cargas, entregarle a Dios mis pesares, confiar en el Señor, de que Él podrá quitar esa carga de mi corazón, de mi vida, de mi mente. Es el Señor que va a quitar ese peso, el Señor es quien me va a guiar, pero no en actitudes humanas, sino a través de la palabra. Aprender a entregar a Dios nuestras cargas. Y también saber y creer que Dios ha perdonado, que Dios perdona. Recuerdan ustedes que volviendo a Santiago, la duda no es fe, la fe es certeza, es convicción, de saber que el Señor nos ha perdonado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos ver que la vida tiene significado en Cristo. Y vemos nosotros en la página 56 de nuestro algunos ejemplos, y aquí se mencionan 4, que algunos ídolos típicos, hay muchos más que los que están mencionados en la página 56. Tampoco, hermanos, queremos decir a través de esa nómina que son esos solamente. Eh, eh, la, la Iglesia romana enseña el listado de pecados, el judaísmo nos enseña el listado de leyes que hay que cumplir, pero nosotros tenemos una visión más amplia en Cristo, saber que ofendemos al Señor. Así que, por favor, no piensen que esta es una lista exclusiva o excluyente. Ya es un ejemplo, son solamente ejemplos. Ustedes lo van a ver en su apunte en la página 56. Y, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los posibles ídolos? Cuando digo tengo poder e influencia sobre otros. El posible ídolo puede ser el poder. Soy amado y respetado por mi familia, por mi iglesia. La gente me respeta. Eso significaría también un ídolo de aprobación. Tengo cierto parecido cuerpo, imagen. Los jóvenes, sobre todo, los adultos acá en Chile hablamos, todos fuimos alguna vez último modelo. Cuando ya estamos cierta edad ahora arriba, tenemos un dicho acá, pero cuando uno es más joven, o las niñas también, se acicatean y se preparan y se ponen hermosos, y eso también puede ser un poco de vanidad o también de imágenes personal. También tengo cierto placer, yo me doy mis lujos, decimos. Yo me doy mis ciertas garantías. Tengo mi estilo de vida que no puedo evitar, no puedo disminuir. Eso podemos llamarlo como un ídolo de la comodidad o del materialismo también. Entonces, también podría ser ídolo el control, o también negar las cosas en el hogar, las cosas mínimas del hogar, porque eso podría ser también avaricia, o empezar a desear cosas del otro, codicia. Entonces, cuando ustedes vean en su apunte en la página 56, van a ver otros ejemplos. Ahora vamos a entrar a lo que es la pregunta sexta de nuestras de 8 preguntas. El corazón recto, el fin del primer movimiento de cambio. Aquí vamos. Aquí está la transformación dada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el obrar del Espíritu Santo que transforma nuestros corazones. Es Dios el que nos va a transformar. Entonces, ¿qué debe dominar mi corazón? ¿Qué es lo que debo desear? ¿Qué es lo que debo creer?
la verdad las cosas es que los buenos deseos y los buenos deseos y la verdad relevante no es que la palabra, sino mi vida va variando según las circunstancias. Podemos listar algunos deseos y creencias generales que deben de dominar. Muchas veces nosotros confundimos y incluso se nos ha enseñado a hablar de cierta manera como para ser más explícito en lo que nosotros sentimos y pensamos y creemos. Para no ofender a los demás, se nos ha enseñado a decir, por ejemplo, yo me siento desplazado por ti, siento que no soy tu prioridad, como para decir a la otra persona lo que a mí me pasa o lo que me molesta, pero sin pasarlo a llevar, sin ofenderlo, para ser asertivos o para ser más atinados o apropiados en la manera que le estamos hablando al otro y no ofensivos y no que el otro no se sienta atacado, ni disminuido, ni agredido por nosotros. Entonces, muchas veces nos ha enseñado que debemos decir, yo siento que tú a mí no me consideras como tu prioridad porque cuando tenemos que hacer tal cosa, tú pones excusas para vernos, por ejemplo. O yo me siento enojado cuando tú dices esto porque esas palabras a mí me ofenden. Y, y pareciera ser que fuera correcto hablar así, pero también pareciera ser que estamos haciendo una disonancia entre lo que siento, pienso y creo. Y a veces podemos, como dice aquí, enlistar algunos deseos y creencias generales que deben dominar nuestros corazones, que tienen relación con algo también más humano. Pero nosotros en esta pregunta vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, qué es lo que debe haber en nuestros deseos y creencias. Lo primero es que aquí nos dice que debemos decir, yo siento que tú me ofendes cuando me tratas de esta manera, que a mí me estás pasando a llevar o porque no has sido cuidadoso en la manera en que te refieres a mí. No tiene nada que ver con lo humano, ni con lo que yo siento, ni con lo que yo pienso, ni con lo que yo creo. Aquí nosotros vamos a ver de qué manera, qué es lo que tiene que haber aquí en nuestro corazón. Claro, en primer lugar, este primer movimiento de cambio, tener presente lo que la palabra nos va enseñando. Vamos a omitir las citas bíblicas, pero ustedes al leerlo, al estudiarlo, les pedimos que las vayan repasando. Desear ser imitadores de Dios, desear ser semejantes a Jesús, desear amar a Dios con todo nuestro corazón, es decir, más de lo que amamos las cosas, la aceptación de la gente, las comodidades, etc. Desear hacer su voluntad más que la mía, buscar la gloria de Dios, creer que lo que me pasa es común a las personas, pero Dios es fiel, es no dejarme probado más allá de lo que podemos soportar, de lo que podemos enfrentar. Dios va a proveer siempre una salida a nuestros conflictos, a nuestros problemas, no importa la circunstancia y sin necesidad de pecar. Hay muchas veces en la vida, este último punto, nos encontramos a diario, permanentemente con conflictos. ¿Cómo yo puedo buscar una salida sin pecar? ¿Cómo yo puedo dar una respuesta a Dios fiel sin tener que pasar por el pecado? El buen fruto también nos dice que debemos de producir buen fruto en las circunstancias en las cuales nos encontremos. Eso no significa que lleguemos a ser perfectos o abrir y cerrar de ojos. Aquí estamos nuevamente. Transformación del corazón, buenos frutos. Entonces, ¿qué pasa acá? La pregunta 7. ¿Cómo producir buenos frutos como ese árbol verdecito con frutas rojitas, maduras? El buen fruto no quiere decir, como hemos dicho, que instantáneamente lleguemos a ser perfectos. El cambio es la santificación y recordemos que habíamos visto que es progresiva, va avanzando en la vida. Mencionamos que el buen fruto es más que la mera ausencia del mal fruto.
pero la ausencia, el mal uso y disminución son de todos modos importantes. Y esto es importante para cuando conversemos con los aconsejados, para animarlos, para guiarlos en el camino de la santificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, disminución en frecuencia. Cuando conversemos con ellos, cuando enfrentemos su realidad, no estamos justificando las cosas, sino que pensando en el avance pausado y progresivo de lo que significa dar buenos frutos. Disminución en intensidad, disminución en duración. Eso nos va a ir ayudando a entender que también el buen fruto está apareciendo y desapareciendo el mal fruto que hay en la vida. De esta manera, nosotros vemos que el buen fruto indicado depende de las circunstancias y las oportunidades que ellas presenten. De la misma manera que los pecados son hechos específicos, las buenas obras también son hechos específicos, son logros. Podemos nombrar algunos tipos de buenos frutos y además ciertos frutos que debemos de cultivar en cualquier circunstancia. Por ejemplo, vivir con integridad personal, aprendiendo a conocerse a sí mismo. Cultivar el hábito de analizarnos al espejo la palabra de Dios y hacernos las 8 preguntas para entender nuestras reacciones. Vivir en guerra con uno mismo. Esto no significa lastimarse, sino entender nuestra tendencia, que es saber que somos ciegos a nuestros propios pecados. Y por ende debo tener una actitud de sospecha sana a mi corazón. Hay un teólogo, Riley, que nos habla al negarse a uno mismo. Tú y el pecado tienen que luchar si tú y Dios van a ser amigos. Tenemos que aprender a luchar contra nuestro pecado. Evitar, por ejemplo, si hay acá en Chile, hay unas máquinas de azar. No sé si allá habrán unas máquinas electrónicas que la gente echaba moneditas y empezaba a jugar como maquinitas de casino, pero habían en distintos kioscos, en distintos almacenes pequeñitos, y había gente que echaba moneda y moneda y estaba enviciada totalmente. Entonces, si yo tengo ese vicio y voy a jugar, no, y viene justo el pastor y me ve ahí, voy a sentir vergüenza porque estoy jugando en ese momento. Pero, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Por el pastor debo cambiar? ¿Debo cambiar porque el hermano o la hermana me va a ver y esta hermana es la más habladora que hay en la iglesia? No, está en uno de decir, frente al Señor, me arrepiento de mis pecados y ya no voy a evitar ir a ese negocio a comprar, voy a evitar pasar incluso, si es necesario, por esa esquina. Imagínense lo que les estoy diciendo. Si tenemos problemas de entrar a esos lugares de juego, gastando el dinero del hogar, ¿qué es lo que debo hacer? No entrar al lugar, pero si igual el lugar me tienta, me tira y debo ir para allá, incluso darme la vuelta manzana, la vuelta a las cuadras, dar un rodeo para llegar a mi casa, para precisamente evitar problemas. Debemos de aprender a luchar contra nuestros pecados. De esta manera, tenemos que ser también cuidadosos en tener una falsa piedad, en el sentido de que los cristianos tienen que tragar sus emociones, como el enojo, el disgusto. Nosotros tenemos emociones fuertes y emociones negativas. No somos excluidos de ello. También debemos de tener cuidado que tienes que expresar todas tus emociones sin refrenarte, porque lo contrario te pueden dañar a suprimir. También eso es un error. Carlos está con bronquitis, por eso tiene esa tos ahí que lo acompaña. Eh, en realidad, son situaciones que son bastante comunes y uno pasa de un extremo a otro. Nosotros como cristianos, siempre nuestro foco es seguir a Cristo, ser imitadores de Él, y nosotros no queremos dar mal testimonio. Nosotros no queremos ser piedra de tropiezo para nadie, y menos aún para nuestra familia o para aquellos hermanos que han llegado recientemente a la iglesia. Entonces, nosotros queremos ser un instrumento fiel de Dios.
Y entonces pensamos que si estamos molestos, no se nos debe notar en la cara que estamos molestos ni en nuestro tono de voz, y debemos ocultar las emociones negativas como se han calificado, ¿cierto? Debemos ocultarlas porque nosotros no debemos ser así. Y en realidad, nosotros los cristianos sí sentimos emociones negativas, sí sentimos enojo, sí sentimos molestia, sí sentimos desagrado, sí sentimos incluso ira muchas veces, a pesar de que eso es pecado. Pero saben que no hay que ocultarlas en el sentido de que no existen, o negarlas en el sentido de que nosotros no debemos sentir esas emociones, porque sí las sentimos. Lo que sí hay que hacer es ser muy cuidadosos en lo que decimos y hacemos cuando tenemos esa emoción. Esa sí es nuestra responsabilidad. Pero no podemos intentar no sentir esas emociones, porque en realidad sí las vamos a sentir. Pero tampoco podemos dar, en Chile se dice rienda suelta, es decir, no podemos dejar que las emociones se vayan evacuando de en nuestra esencia y vayan generando malas palabras o malas conductas, y que los demás nos tengan que soportar porque yo ahora estoy enojado. Y cuando uno se enoja, él tiene el derecho a decir lo que le pasa para que uno no se enferme. Y eso también es un error. Es decir, eso no es lo que Dios espera en nuestras vidas. Pero por eso hay que luchar contra nuestro pecado, porque hay muchas personas que cuando nos enojamos y abrimos nuestra boca, decimos cosas muy hirientes a las demás personas. Y no hay un fruto del Espíritu ahí, no somos imitadores de Cristo. Y en realidad lo único que hacemos es dar rienda suelta a nuestro pecado, a nuestro ídolo de nuestro corazón herido, a nuestra ofensa personal, y intentamos castigar a los demás o hacer justicia por nuestras propias fuerzas. Y eso es un ídolo del corazón y eso es un pecado. Y eso efectivamente no es un testimonio de un cristiano. Sí sentimos emociones, pero no podemos hablar cuando estamos enojados, no podemos hacer cuando estamos enojados, porque si hablamos o hacemos algo, claramente vamos a ir en contra de lo que Dios espera para nuestras vidas, que todo lo que hagamos y digamos sea para su honra y su gloria. Y cuando estamos enojados, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿en qué hay que poner cuidado? ¿Qué debemos, en qué debemos poner cuidado? En que si nosotros sentimos emociones, pero nosotros no podemos en Chile se dice dar rienda suelta, es decir, no podemos decir y hacer lo que queremos mientras estamos enojados o estamos bajo alguna emoción, porque claramente vamos a ofender a nuestro prójimo y vamos a ofender a Dios. Em, la diferencia de las emociones y los sentimientos es que la emoción nosotros la sentimos en el cuerpo y se siente como una gran energía. Yo siempre digo, cuando por ejemplo tenemos enojo, es como un volcán interno que necesitamos lanzar hacia afuera, porque es una energía que incluso nos da calor y la podemos sentir. Y esa emoción nosotros sí la podemos controlar. No es verdad que no la podemos controlar, pero tampoco es verdad que la tenemos que negar. Pero yo sí puedo decir después que estaba muy, por ejemplo, un hijo, estoy muy enojada contigo por la reacción que tuviste, o por cómo hablaste, por cómo me hablaste, o por tu tono de voz, o por lo que dijiste, o por lo que hiciste, estoy muy molesta contigo. Y nosotros habíamos hablado que si tú hacías esto, ibas a tener este castigo, y tu castigo es que por hoy te quedas sin televisión, porque tú hiciste algo que sabías que no debías hacer. Y eso a mí me molesta mucho. Anteriormente, y él sabía que eso no lo tenía que hacer, y él sabía cuál es su consecuencia. Entonces le decimos, como lo hiciste, ya sabes cuál es tu consecuencia. Pero no le grité, no lo insulté, no lo amenacé, no lo destruí, pero sí lo guié y le dije lo que tenía y no tenía que hacer. Pero no debemos caer en las redes de nuestro enojo y desahogar nuestro enojo insultando, gritando, amenazando o tirando cosas al suelo para que mi enojo se vaya de dentro de mí. Porque nosotros sí podemos controlarlo, porque Dios nos da la fuerza para eso. Hay un ejemplo de cómo podemos controlar nuestras emociones. Ejemplo, si usted puede estar en la mejor... Imagínese, vamos a cambiar el nombre de los personajes para proteger lo inocente. Esta es mera ficción. Usted está peleando de lo mejor con su esposa, discutiendo, tirándose los platos, como se dice, airados,
recordando a todo el género familiar, y suena el teléfono, y es precisamente tu suegro el que te está llamando. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? El tono de voz, primero que nada, va a cambiar. Hola, suegrito lindo, ¿cómo está tanto tiempo? Y podemos controlar nuestras emociones. Y podemos decir, hasta incluso reírnos con nuestro suegro. Y le puedo decir, no, mi esposa está muy bien, si aquí estamos felices con los niños, estamos disfrutando de lo lindo, somos un excelente matrimonio, gracias por preocuparte. Y podemos controlar nuestra emoción, podemos calmarnos. Pero ¿qué pasa? Colgamos el teléfono, era tu padre. Podemos, no, hermanos amados, esto es ficción, por favor, no ocurre. Eso es una muestra que podemos controlarnos. Podemos controlarnos. No podemos dejar la rienda suelta nuestras pasiones como caballos desbocados. Podemos manifestar nuestras emociones como hemos señalado, pero hemos de aprender a controlarlas para honrar y no dañar a otros. Debemos aprender a expresar también todas nuestras emociones primeramente a Dios y usarlas como oportunidad para examinar nuestro corazón. Tremper Longman es un teólogo que nos dice las emociones son declaraciones teológicas. ¿Y por qué lo dice? Porque no vienen de la nada, sino de nuestros corazones, de nuestros deseos, de nuestras creencias, de nuestros temores. Y ahí debemos aprender a examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué es lo que esta emoción me muestra acerca de lo que quiero o creo? Entonces, cuando decimos, siento que él no me ama, la verdad mejor dicho es, creo que no me ama. Me siento abandonado, creo que ha abandonado. Me siento inútil, significa, creo que soy inútil. En el fondo, podemos ver esa mirada introspectiva hacia nuestro corazón. Y en cuanto a las emociones, también usamos palabras de sentimientos para las circunstancias y pensamientos que provocan emociones intensas en nosotros. Es decir, nuestras reacciones es tan intensa que sentimos emociones fuertes, como decía Nancita, cuando estamos enojados como un volcán. Y decimos siento para describir lo que pensamos. Entonces, mejor pensar en este sentido, que estas ocurren, pensamos y sentimos a la vez. No son disociadas, significa eso, no es algo teóricamente nosotros las analizamos por separado, van juntas. Nosotros siempre decimos, yo siento esto como que está disociado de lo que pienso, pero en realidad cuando decimos siento tal cosa, yo me siento así, estamos diciendo además que yo pienso eso, lo siento y lo pienso, o lo pienso y lo siento, van juntos. A veces uno lo disocia como diciendo que lo que yo siento está alejado de lo que pienso, y en realidad van juntos. Y cuando yo hablo de que siento algo, abajo de eso hay un pensamiento, y ese pensamiento es el perturbador, que provoca también que esa emoción sea perturbadora. Claro, está en lo que está en nuestro corazón, en otras palabras. ¿Qué hay de malo en no distinguir entre lo que pensamos y lo que sentimos? El problema es que cuando denominamos algo un sentimiento, lo tratamos como si fuera algo automático, como si no estuviera bajo nuestro control, como si solamente existiera y no lo podemos cambiar ni somos responsables por ello. De hecho, hay personas que cuando se justifican y dicen, lo que pasa es que yo estaba tan enojado que no me di cuenta de lo que estaba diciendo, no me di cuenta de lo que estaba pasando, porque el enojo me nubló la capacidad para razonar y me nubló la capacidad para pensar, y actué casi como uno dice, actué bajo el sello de la emoción, actué por la consecuencia de la emoción, pero en realidad no fue mi culpa, sino que lo que sucedió fue algo que se salió de mis manos porque no tuve cómo controlarlo, porque la emoción
me envolvió, la emoción me desbordó y por lo tanto la conducta que tuve fue una conducta sin pensar. Y lo dicen como una forma de excusarse a sí mismo, de disculparse, dando a entender que la emoción realmente queda fuera del control de la persona y como que se escapa de sus manos. Y en realidad nosotros sabemos que no es así. Claro, también hemos visto, y esto es muchas veces los problemas de violencia intrafamiliar. Acá en Chile son problemas graves. Yo no conozco las realidades de sus países, pero los problemas de violencia intrafamiliar se dan mucho en este contexto de irresponsabilidad. Incluso uno llega a escuchar cosas tan absurdas como diciendo, la maté porque la amaba. Es un contrasentido y lo vemos muy a menudo. Se me pasó la mano, no me di cuenta. Entonces, estaba tan enojado que no me di cuenta, me nublé, como se señala. Entonces, eso es lo que precisamente la palabra nos va a mostrar algo diferente. La Biblia nos dice que los sentimientos pueden ser tan pecaminosos como cualquier otro aspecto de nuestro ser. Los sentimientos no están exentos de la caída. Todo nuestro ser fue corrompido, como nos dice la palabra. Los sentimientos son una expresión del corazón y el corazón es depravado. Sentimientos pueden ser clasificados como malos. Por ejemplo, su boca está llena de maldición y de amargura. Pero es posible el cambio. En Efesios 4:31, el Señor nos invita, el apóstol Pablo nos invita a que abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Abandonen. Es un imperativo de dejar de lado. Es una acción que pasa por la voluntad de la persona, que de dejar de lado las cosas. Y nuevamente en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Gócense en el Señor. Otra vez os digo, dice Filipenses 4:4, gócense en el Señor. A propósito de un problema que había de dos hermanas, Evodia y Síntique, que estaban peleadas. Ellas combatieron juntamente con el apóstol en la defensa del Evangelio, y ahora no sabemos por qué circunstancia la palabra nos dice, no nos dice la razón, pero sí nos dice que debemos de mirar al Señor, alegrarnos siempre en el Señor, gozarnos en el Señor. Y en Santiago 4 dice, reconozcan sus miserias, lloren, y miren lo que agrega, y lamentense. La versión del año 60, aúllen, igual que animalitos. Imagínense un dolor tan profundo, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Es decir, el pecado ya no sea un motivo de gozo, no sea un motivo de alegría, no sea un motivo de risa, sino que sea de llanto y de tristeza y de profunda tristeza. ¿Para qué? Para mirar al Señor. ¿Por qué? Porque es necesario, para cambiar las emociones, entender el corazón que las produce. Las emociones son ventanas a nuestro corazón. A través de ella podemos llegar a entender los pensamientos del corazón. Pero además de pensar el corazón, también debemos saber que el corazón desea. Las emociones también revelan nuestros deseos. Tanto nuestros deseos como nuestros pensamientos necesitan ser transformados a la imagen de Cristo. El corazón necesita ser transformado. Y volvemos a nuestro esquema, acá arribita, acá está, nuevamente acá, opera la transformación del corazón. De esta manera, vamos viendo cómo el Señor, debemos de nosotros analizar también nuestro corazón, pensar, ver nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Todo nuestro ser necesita ser transformado. Aquí vemos la actividad del corazón, las creencias más los deseos operan dentro del corazón. Entonces, ¿qué es lo que es un resumen esquemático de lo que hemos estado hablando durante este rato? Ahora vamos a ver motivos de oración. Es importante en este proceso de cambio
que oremos al Señor. La forma de comunicarnos con el Señor es a través de la oración. Generalmente en ella nuestras oraciones son por nuestras circunstancias y no por lo que hay en nuestro corazón. Me explico. Por ejemplo, he perdido el trabajo y pido oración porque el Señor me dé trabajo. Pero, ¿qué es lo que está en el corazón internamente? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro ser? Es temor a estar desvalido. No es, entonces, pedir al Señor confianza. Se dan cuenta, la profundidad es mayor, o podrían, como dicen, la escalada es mayor. ¿En qué sentido? Ya no es la circunstancia de perder el trabajo y conseguir un trabajo, sino que es, Señor, enséñame a confiar en ti. Yo sé que tú vas a proveer, y yo sé que tú me vas a cuidar, yo sé que no estoy desvalido. Entonces, lo mismo ocurre si soy al revés, si soy promovido en el trabajo, ahí me alegro y puedo dar gracias a Dios porque me dieron un ascenso. Pero, ¿por qué? Porque esto va a mejorar mi vida, me lo merezco, he estudiado mucho, mi vida va a ser mejor, mi familia va a estar mejor, pero nuestros deseos íntimos, profundos, en el salario más alto, por fin llegó mi reconocimiento, me lo merezco. Ahí está el ídolo del reconocimiento, el ídolo del yo. Muchas veces nosotros oramos por las circunstancias, como aquí el ejemplo es, danos hoy el pan de cada día, que está en el modelo del Padre Nuestro. Pero nosotros cuando oramos muchas veces caemos en eso de orar por nuestras circunstancias. Por ejemplo, estoy enfermo, entonces le pido a Dios que me sane, si es que es su voluntad, pero que me sane. Y en realidad, nosotros debemos en la oración aprender a mirar lo que hay más allá de la pura circunstancia, de la mera circunstancia. Y muchas veces también a través de la oración nosotros podemos pedir a Dios que nos ayude a cambiar ese corazón. Por ejemplo, yo siempre digo, a uno nunca se le hubiera ocurrido, por ejemplo, orar pedir por sabiduría, ¿cierto? Pero la Biblia dice, pida sabiduría y Él nos va a dar sabiduría. Y a veces nosotros pedimos que Dios cambie a nuestro hijo rebelde, que Dios nos ayude con nuestro hijo adolescente, que es complicado, que no se deja guiar por nosotros. Y nosotros también podríamos pedir por sabiduría. Y la sabiduría que si Dios la da, nos va a permitir entonces poder guiar a nuestro hijo a través de la palabra del Señor, en guiarlo en sus caminos y también poder construir una familia de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y nosotros pedimos solamente para que Dios nos ayude a que cambie a nuestro hijo adolescente que no es obediente con nosotros o que es mal estudiante. Pero nosotros también podemos pedir sabiduría a Dios para poder ser padres de acuerdo al modelo que Dios nos entregó de cómo ser padres, de amarlo, de guiarlo y corregirlo a través de la lectura de la palabra. Entonces, son ejemplos de cómo nosotros debemos orar para que nuestro corazón también Dios lo cambie. Claro. Y arrepentirnos, claro. Muy cierto eso, en el caso de los hijos. eh, un hijo se porta mal, es rebelde. Hay molestia en mi corazón, hay tristeza en mi corazón. eh, y, y claro, esto nos va a producir problemas con los demás. Nuestra imagen va a caer. El ídolo es Y el ídolo, ¿cuál es? Soy yo mismo. No es mío. Y entonces el Señor aquí nos enseña a focalizarnos en el corazón y no en las circunstancias. De pedir sabiduría, como dicen en cita. Danos hoy el pan cotidiano, danos el pan nuestro de cada día. Es una circunstancia ante el pan, pero enfocada en pedir y saber que el Señor es el que nos provee. Es el Señor el que va mostrando el camino. Eh, en muchos ejemplos que podríamos dar. Por ejemplo, muere un niño atropellado por un ebrio.
¿Cuál es nuestra reacción? Una rabia, molestia, enojo, frustración, querer pegarle incluso. Hay gente que a veces uno lo puede ver en la misma televisión, a veces las personas, cuando se ha cometido un crimen contra un niño, la gente quiere hacer justicia por sus propias manos. Es un sentimiento normal, llamemos entre comillas. Es algo triste, es una tragedia que no debería pasar, pero pasa. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentimiento? Que no muriera tan tierna edad, eso es a lo profundo del corazón, es que pensar, él no debía haber muerto tan temprano. Pero allí aparece nuevamente el Señor. Él es el Señor, el dueño de la vida y sobre la muerte. Eso es lo que nos da confianza. Es el Señor el que nos va a guiar y nos va a dar el consuelo, el que nos va a transformar nuestros corazones, no es dejarnos llevar por el primer impulso, no es dejarme llevar por las emociones. El creyente, el Señor, la Biblia nos va enseñando que miremos nuestro corazón y reflexionemos en torno en nuestro corazón. Por eso es sorprendente, hermanos amados, cuando el Señor nos muestra las circunstancias, cómo enfrentarlas, nos enfrenta a nuestro ídolo, nos arrepentimos en el Señor, cambia nuestro corazón. Es importante tener claridad en ese aspecto. Vamos ahora a hablar un poquito por qué la consejería bíblica es diferente. Y la consejería bíblica es diferente por varios aspectos que nosotros hemos resumido en lo siguiente. Tenemos un corazón activo y responsable que se expresa delante de Dios y tiene que rendirle cuentas. Esto es un aspecto de la mayordomía. ¿Han escuchado del concepto de la mayordomía? Somos responsables de lo que Dios nos da. Dios es dueño de todo, dueño de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que expresarnos y ser fieles al Señor. Y tendremos que rendirle cuentas. Entonces, y esto es lo que nos va enseñando, aquí hay varios pasajes, como ejemplo, pero en la Biblia entera la que nos va mostrando cómo nosotros debemos de ser responsables. Nos está enseñándonos un corazón pasivo, reactivo, necesitado, víctima, herido, vacío, que se expresan problemas emocionales, sino que somos responsables. El Señor nos coloca una perspectiva de ser responsables. ¿Bajo cuáles circunstancias? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todas estas preguntas son importantes. La situación contribuye a la formación de la vida pecaminosa del individuo y provee el escenario en el cual ciertos pecados específicos se manifiestan, son revelados. Pero ahí, pese a todas estas circunstancias, en su complejidad, no queremos decir que con lo que hemos estado hablando que son simples, son complejas. El pasado, el presente, el futuro anticipado, el pensar qué va a pasar con mi trabajo, con mi vida, problemas generales de la vida como la pérdida de seres queridos, la pobreza, la enfermedad, ser traicionado por hermanos o enemigos, los modelos, las imágenes, las voces y valores del mundo, Satanás y sus huestes, las buenas cosas como la salud, la amistad, la seguridad económica, etcétera, van revelando quién es la persona. Pero la situación no causa ninguna respuesta específica. La situación no es determinante, no es determinativa. No se explica el estilo de vida de una persona basándose en las circunstancias variables, tales como experiencias traumáticas, modelos, demonios, sino que nosotros tenemos la perspectiva bíblica, la perspectiva de Dios. Somos limpiados de la culpa y del poder del pecado. Somos liberados de Satanás a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Es decir, ahora no satisfacemos necesidades, lo que percibimos de amor, significado, autoestima, sino que ahora miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, del arrepentimiento, de la fe, de nuestra renovación de la mente, de nuestra obediencia a Dios, de la santificación progresiva. ¿Para qué? Para que pueda glorificar y apreciar al digno Dios. No satisfacer necesidades percibidas o encontrar sanidad interna o aceptación personal o aclarando metas alcanzables para así sentirme con autoconfianza, autoestima y dignidad.
sino que ahora es mirar con los ojos de Cristo, es mirar con los ojos del Señor. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo. Deme un segundito, por favor. Marcos capítulo 8, versículo 34. Miren las palabras de nuestro Señor. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, tomar su cruz, es dejar de lado la autoconfianza, la autoestima, la dignidad incluso. Dejar de lado esas cargas que estábamos hablando recién, que no son satisfechas, de las historias pasadas, de presentes, de no poder satisfacer necesidades. Aquí la mirada ya no está en las circunstancias, no está puesta en el individuo, sino que está puesta en Cristo, que transforma nuestros corazones. Así, hay una perspectiva diferente de Dios, el soberano Trino y Señor, el Padre que gobierna todo para su gloria, el Hijo de Dios quien fue crucificado como el Cordero de Dios en el lugar de los pecadores, resucitado, gobernando y quien regresará por su iglesia, por los suyos. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece para destruir el pecado, magnificar a Cristo y conocer al Padre. No es un espectador sin poder en nuestros problemas. No es un terapista en los cielos, a la distancia, quien satisface nuestras necesidades emocionales, sino que Cristo con su muerte demostró cuán valioso e importante somos para Dios, quien acepta víctimas de los pecados de otros, de nuestros pecados, el que arregla nuestras circunstancias. Así ni la droga, ni el alcohol, ni ninguna circunstancia que componen nuestros sentimientos. Dios y Cristo, nosotros sabemos que no nos mira, no es un espectador de lo que a nosotros nos pasa. Tampoco es aquí dice terapista, no es un terapeuta que nos va a ayudar desde el cielo y va a satisfacer nuestras necesidades emocionales. Cristo no va a arreglar nuestras circunstancias, ni tampoco va a recomponer nuestros sentimientos. Cristo no está a merced de nuestro pensamiento humano, porque Cristo es nuestro soberano, es nuestro Rey, es nuestro Dios. Él es el que gobierna nuestras vidas. Él ha ejercido su voluntad sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él ya había predestinado que íbamos a ser sus hijos, que Él nos iba a adoptar como padre. Entonces, no es una visión reduccionista de lo que es Dios y de lo que es en nuestras vidas. Estamos, para que lo puedan anotar ustedes, hay un ejemplo, Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 27, cuando en el Monte Carmelo, el profeta lucha contra Elías, y en el versículo, cuando el profeta se burlaba de estos falsos profetas, gritad en voz alta, porque Dios es, quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duele, es una forma bastante irónica que usa el profeta para demostrar, para desenmascarar los dioses falsos y el Dios verdadero. Nuestro Dios no es un Dios que esté durmiendo, no es un Dios que esté de viaje, no es un Dios que esté meditando o que sea sorprendido por las cosas. Nuestro Dios es soberano. No es un Dios que hay que despertarlo porque está durmiendo. Dios obra más allá de nuestras circunstancias. Y la confianza, tal como el profeta Elías nos muestra en Primera de Reyes 18, no está en las cosas,
no está en los ritos, no está en los gritos, no está en el pecado, sino que está en la confianza en Dios, eh, en esa lucha que hubo en el Carmelo. Es un Dios vivo, es un Dios omnipresente, omnisciente. Eh, Así nosotros podemos ver que la palabra de Dios trata las mismas cosas que trata la consejería, como entender y tratar con los asuntos prácticos de la vida, tales como la comunicación, la crianza de los niños, la identidad, el matrimonio, la sexualidad, el autoengaño, las motivaciones, las creencias, la toma de decisiones, las adicciones, los métodos de consejería, pecados de otros contra ti, contra mí, el enojo, la ansiedad, la desesperación, aspectos económicos y cosas similares. Las ideas prácticas, o sea, las ideas y prácticas de la consejería bíblica son precisamente sometidas a la autoridad de la Biblia. Es ese nuestro sedazo, es ese nuestro norte. No es un recurso más para asuntos espirituales, tales como la ética y la experiencia religiosa, mientras que la psicología es la guía para el problema de la vida práctica. El evangelio no es un evangelio psicológico, sino que es una mirada en el Señor. Cada hombre hizo lo que parecía bien a sus propios ojos. No es eso lo que la consejería bíblica nos enseña, sino que es, tal como nos dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en su palabra. Y ahora vamos a revisar cuál es la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Y esta tarea se parece mucho a la tarea anterior, no sé si ustedes pueden después ver el paralelo. Esta, de nuevo, es un trabajo personal, porque recuerden que se dijo primero que para poder aconsejar a otros, primero uno tiene que haber vivido este proceso de consejería, y ustedes van a hacer este trabajo personal, de consejería personal, basándose en las 8 preguntas que hemos estado trabajando durante este tiempo. La primera pregunta apunta de nuevo, igual que la de la ansiedad, ¿se acuerdan el trabajo anterior sobre la ansiedad, que les genera ansiedad? Este es sobre el enojo. Y yo creo que el enojo es algo que nosotros siempre hemos detestado de nosotros mismos. No nos gusta enojarnos. Y yo creo, o hablo a título personal, que es la primera reacción o el primer mal fruto que uno siempre tiene cuando algo le parece mal. Y el enojo a veces uno no lo expresa, pero sí lo siente y lo piensa. Y el enojo, por lo menos en mi caso, es parte de mi cotidianidad. Yo les he mencionado que trabajo en un colegio y la imagen de colegio que yo tenía de cuando yo fui alumna, yo ya salí de cuarto medio, es el último curso obligatorio que hay acá en Chile de educación antes de la educación secundaria, como en educación primaria. Y aquí son 12 años de escolaridad o 14 años ahora de escolaridad formal obligatoria. Y cuando yo estudié, los estudiantes, o yo cuando fui estudiante, éramos muy respetuosos con los profesores. De hecho, un profesor entraba a la sala de clases y todos los estudiantes se ponían de pie y saludaban al profesor y luego se sentaban. Y si uno quería hablar, levantaba la mano y esperaba que le dieran la palabra. Si uno deseaba ir al baño, por ejemplo, porque cometió el error de no ir al baño en el recreo, uno esperaba pacientemente hasta el próximo recreo. Y si era mucha la emergencia, uno levantaba la mano y pedía con mucha vergüenza y humildad permiso para ir al baño. Ahora no es así. Ahora los estudiantes no saludan, no piden permiso para hablar, no piden permiso para transitar por la sala, e incluso cuando desean ir al baño solo salen y no tienen que estar ahí encauzándolos y guiándolos y explicándoles que así no se hace. Entonces, imagínense cómo es mi enojo en cada momento de mi día. Así que esta tarea yo también la hice y es bien compleja, pero la vamos a explicar. La pregunta 1. Bueno, primero tienen que leer Efesios capítulo 4, versículo 29, hasta Efesios capítulo 5, versículo 2. Pero aquí dice que hay que leerlo varias veces. Yo lo voy a leer rápidamente.
Efesios capítulo 4, desde el versículo 29 hasta Efesios 5, hasta Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ese texto de la Biblia lo tenemos que leer varias veces antes de contestar las siguientes preguntas. Recuerden que es consejería bíblica. ¿Cuáles circunstancias te provocan enojarte o quejarte? ¿Cómo reacciona? La pregunta 2. Con respecto a las reacciones, ¿de qué manera expresas tu enojo? ¿Cómo te desquitas? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué sentimientos? ¿Con qué hechos? Recuerden que sentimientos, aquí está hablando que tiene alusión a las emociones que hay a la base de ese pensamiento que nos provoca el enojo o la molestia. La pregunta 3. ¿Cuáles ídolos, motivos y falsas creencias han cautivado tu corazón? ¿Cuáles son los ídolos que hay en tu corazón? Para poder contestar eso, quizás les pueda ayudar a contestar las siguientes preguntas o las siguientes frases. Quiero, y ustedes anotan cuál es el ídolo de su corazón, cuál es el motivo, la falsa creencia, qué es lo que desea realmente su corazón que ocurra ahí, y como no ocurre, por eso se enojan. ¿Qué es lo que ustedes quieren? En mi caso, el pastor aquí decía, yo quiero que me respeten los alumnos de mi colegio. Como segundo ítem dentro de la pregunta 3, cueste lo que cueste, no quiero, y hay que contestar, o tengo que evitar, y hay que contestar. Y la letra B, ¿cuáles creencias falsas están detrás de tu enojo? Por ejemplo, Dios debe hacer tal cosa, en este caso, o yo debo tener tal cosa. Confiesa a Dios deseos dominantes y creencias falsas de tu corazón que se manifiestan a través del enojo o incluso la ira. Pregunta 5. Estas preguntas tienen relación con las 8 preguntas del modelo que hemos estado estudiando. Y si se fijan aquí, falta la pregunta 4, porque la número 4 es la obra redentora de Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, ahí no hay nada que analizar. La número 5. ¿Cuáles cosas específicas revela nuestro Dios soberano acerca de sí mismo en este pasaje, en el que acabamos de leer, Efesios 4, 29 al 5, 2? Hay que leerlo varias veces. ¿Por qué este texto de la Biblia nos llama a luchar con nuestro enojo? ¿Qué es lo que nos enseña Dios de sí mismo a través de esta lectura? La pregunta 6. ¿Cuáles deseos específicos deben dominar mi corazón después de haber visto lo que Dios enseña en nuestras vidas? ¿Cuál es la verdad específica que debes creer de acuerdo a la enseñanza bíblica? Y finalmente, los buenos frutos. La pregunta 7. ¿Qué quiere Dios que hagas ahora? Por ejemplo, ¿cuál acción específica expresará la fe obrando por amor en lugar de tus demandas, obrando a través del enojo? ¿Hay algo que puedas hacer ahora o cuando regreses a casa hoy? ¿Qué es lo que debe suceder entonces para poder reversar mi expresión de enojo? Para que sí nosotros estemos luchando contra el enojo, luchando contra el pecado, dándole la espalda al pecado y actuando de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas, de acuerdo a este pequeño texto que hemos leído, ¿cierto?
Entonces, mis amados hermanos, como siempre, les pedimos que ustedes vean la... Voy a apagar la plantilla. No sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta. Entonces, la tarea... Comunicando por el chat. Pastor, estamos listos. Vamos a terminar. ¿Quién puede orar? Creo que se cortó, profesor. Sí, sí. Lo que estaba diciéndole, amados hermanos, que ya hemos concluido esta noche. Entonces le estaba dando el pase a usted, querido pastor, para que usted termináramos la clase, si hay dudas, preguntas, y usted nos dirigiera, digamos, en la oración, según usted Perfecto. designe. Bien, hermanos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Si no oramos, damos gracias a Dios por esa enseñanza más de esta noche. Padre, gracias te damos, oh Dios, una vez más por el tiempo donde hemos sido instruidos, oh Dios, en tu palabra, Señor, especialmente en cómo tratar, Señor, nuestros corazones, oh Dios, en tu palabra, y cómo ayudar a otros también, Señor, para que vamos a dar frutos, Señor, conforme a tu palabra, Dios. Pedimos que tú bendigas a tus profesores, sigas fortaleciendo y usando sus vidas, Señor, especialmente a vida de Nancy. Te damos gracias por un año más de vida, que la sigas fortaleciendo, Señor, y que sea un año de mayor crecimiento y de caminar contigo. Dios bendice cada uno de nosotros, Señor, y nos da una noche de descanso en tu presencia. Así oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Feliz cumpleaños. Dios bendiga. Buen descanso a todos. Nos vemos mañana con lo que sigue. Nos vemos. Que el Señor los Un abrazo. bendiga. Chao, Ánimo. gracias. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Bendiciones.